Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete 817-0330. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV, patrocinado por Serrano Sport. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del periódico Victoria. Nos encontramos como cada martes aquí con ustedes para platicar acerca de los sucesos que pues van marcando la agenda política y social de la entidad. Y bueno, pues uno de los temas que debemos tocar el día de hoy es algo que estuvo muy en boga comentándose todo el año pasado y antepasado, que fue la reforma del Estado en Durango. Finalmente se dio una reforma integral, profunda en la Constitución Política de Durango y pues sigue ahí la discusión en el tintero que si es una nueva Constitución o simplemente es una Constitución reformada que la hizo que sí quedara como nueva. Todo esto lo vamos a platicar con el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, que pues ahora está al frente de una comisión de divulgación de la Constitución de Durango, que es dentro de lo que se llama cultura constitucional. La gente pues escucha mucho hablar de la Constitución, pero conoce poco o nada de ella. Entonces, no solamente de la local, sino también de la federal. Y el ingeniero Hernández Camargo viene presentándonos este libro, que es sobre la quinta Constitución de Durango. Entonces, para que nos comente el ingeniero acerca de este. Y primero, ingeniero, bienvenido a Victoria. Gracias, Alberto, gracias a Victoria de Durango. Ingeniero, antes que nos hable de este libro, coméntenos, ¿es una nueva Constitución o simplemente una reforma integral? Es una reforma integral a la Constitución que estaba vigente de 1917, con base en lo establecido por la Constitución de 1917 en su artículo 130, que da facultades al constituyente permanente local para reformar toda o en parte. Se reformó toda, se reestructuró toda, se rediseñó la Constitución. No quiere decir que hayamos ignorado elementos que ya estaban en la Constitución del 17 y en otras constituciones de 200 años de historia constitucional de Durango. También, de acuerdo con las facultades del artículo 41 de la Constitución General de la República, porque somos parte de la Federación,
ahí se habla de las facultades que les conceden a los estados para dotarse de su propia constitución y para reformarla. Se había seguido, fue parte del debate que vivimos en los 20 meses en que se trabajó en el proceso de reforma del Estado. Se han habido experiencias contrastantes. En el Congreso de la Unión, es decir, tienen 14 años tratando de avanzar con un debate sobre si debe una nueva constitución hacerse en el país. Hay quienes sostienen que ya necesitamos hacer una, o si debe seguirse el camino que se había seguido la de Durango, en sintonía con la federal, de reformas graduales. Yo creo que en el año 2017, a nivel nacional, se va a seguir el camino que siguió Durango de hacer una nueva constitución. Se cumplen 100 años de la constitución de la 17 federal como la 17 estatal. Yo sostengo que es una nueva constitución. Que ya no queda nada tampoco de la del 17, ¿no, ingeniero? Hay más de 500 reformas en la de Durango. Su espíritu original ya tampoco. Sí. Y ahora más, de hecho, se acaban de hacer unas reformas estructurales, las que la prensa y los medios han dado a conocer de fondo en el modelo inicial. Sostengo yo la idea de que es una nueva constitución, la quinta constitución del Estado, porque empezando con su sistematicidad, es decir, el título 1 es Derechos Humanos, el título 2 es el desarrollo económico, que no estaba considerada como tal, ni en la federal ni en la estatal, estaba en artículos sueltos. Y si hablamos de educación a nivel federal, el tema de la materia constitucional para la educación es en el artículo 3, en la local era en el 4. Ahora en el caso de Durango, la materia de educación se trata en 2 artículos. Como derecho humano, el artículo 22 del título de Derechos Humanos, ahí está la que es obligatoria, la básica y la preparatoria. Pero la educación superior aparece en el título 2, Desarrollo Económico, vinculada a educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Es otra realidad la que vivimos ahora. Entonces, en respuesta inicial, Durango cuenta con una nueva constitución con fundamento en los elementos jurídicos y por su contenido. Hay investigadores y estudiosos del derecho que cuando estaba el marco de la reforma criticaban que no se justificaba una reforma del Estado o una nueva constitución, porque toda constitución deriva de un movimiento social, ¿no? La del 17, bueno, pues fue presidida por la de 1910, la del 57, la Guerra de Reforma, la del 24, 1824 igualmente, bueno, pues la pugna del México independiente y todo ese tipo de cosas. Y en Durango la última reforma de los 70, bueno, pues el movimiento del 66 y el estudiantil del 70. Ahora dicen, bueno, pues ahora ¿qué movimiento hay para hacer una nueva constitución? Fue uno de los 2 temas que primero abordé cuando me nombraron presidente del Comité para la Reforma del Estado. Me reuní con los integrantes de la planta de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se tocaban los 2 temas. El que primero me dijiste si era una reforma o era una nueva constitución. El segundo tema era si tenía que haber forzosamente una revolución como la mexicana, si tuviera muertos sobre muertos para hacer una nueva constitución. Señalamos casos concretos en el mundo, Portugal, España, y a varios estados de la República, que no necesitamos una revolución para hacer un proceso de consulta popular o para que los órganos legalmente establecidos con facultades para ello puedan redactar una nueva constitución. O sea, no es necesario que haya una revolución. Y un ejemplo tenemos aquí, la de 1863 se dio no como la del 57, sino se dio en plena intervención francesa. Es decir, los duranguenses se sentaron en la mesa e hicieron una constitución de Durango en tiempos de guerra, pero no de una revolución. La Constitución General de la República contiene el proyecto nacional de la revolución, así lo subrayo, pero en sintonía con eso, esta nueva Durango contiene el proyecto de los duranguenses del siglo XXI. Así es. Ingeniero, y bueno, todavía falta aterrizar esta reforma constitucional o esta nueva constitución en las leyes secundarias de Durango. Aquí es una observación muy pertinente.
el proceso de reforma del Estado tenía y tiene varios objetivos. Se alcanzó el primer objetivo, que es contar con una nueva Constitución, se alcanzó. Pero el segundo gran objetivo es la legislación secundaria. Ahí sí, pensando en lo que en el debate nacional resolvieron lo constitucional y están trabajando todavía en la legislación secundaria. En Durango, sobre todo al Congreso le toca, a la 66ª legislatura, y tienen 3 años para hacerlo, actualizar las 139 leyes que constituyen hasta ese momento la legislación secundaria, o más si fuera el caso de que tuviéramos, más bien va a haber más por las instituciones nuevas que se crearon. Ese es el segundo objetivo, la legislación secundaria. El tercer gran objetivo es el rediseño de instituciones. Si creamos en esta Constitución como órganos constitucionales autónomos el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, si creamos la Comisión Anticorrupción, hace falta esas instituciones rediseñarlas. ¿Cómo van a ser? Es porque no hay un antecedente ni en Durango, a nivel nacional tampoco. A nivel nacional, el organismo anticorrupción se aprobó en una Cámara, no se ha aprobado en la otra. Aquí nos adelantamos porque va a hacerse. Igual el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, pues no hay en otro estado, pero se va a ver a nivel nacional. Aquí nos adelantamos y está creado. Entonces, un ejemplo de rediseño de instituciones, con los cambios en el Congreso del Estado o que se dieron en el Poder Judicial, también tiene que volverse a rediseñar. Ahí sí hay leyes orgánicas que hay que actualizar. Y el cuarto objetivo en el que estamos trabajando es la socialización. Vivimos la experiencia en la consulta popular de que al hacer una encuesta en 2.700 hogares, nos encontramos que 6 de cada duranguenses saben que existe una Constitución federal. Solo 4 han oído hablar de una Constitución local. La misma Facultad de Derecho no la tiene incluida en sus planes de estudio cuando enseña la materia que se llama constitucional. Hablan de la federal, no de la local. Y esos datos de esa encuesta que hicimos fue concordante con la que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con datos parecidos. Esa edición nada más para lo federal, es decir, son 6 los que han oído hablar de la Constitución Federal y muchos los que no viven una cultura de legalidad. Parte de la comisión que ahora coordino está también no solo el tema de socializarla, que la conozcan. Pensamos que al terminar ese sexenio, cuando menos 10 de cada 100 duranguenses debe saber de que existe una nueva Constitución, no que sea artículo por artículo, que sepa que hay un título de derechos humanos, que hay un título de organismos constitucionales autónomos, que en el anterior hablábamos de poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero que ahora podemos hablar también de organismos que ni dependen del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial. Pues es lo que es nuestra meta en esta comisión. Esta comisión es un organismo de coordinación, no es una estructura burocrática. Es decir, son los mismos poderes con sus gentes con los que vamos a trabajar con el sistema educativo. Entonces, ese es el punto en el que estamos. Se cumplió un objetivo, quedan pendientes los demás. Así es. Ingeniero, por ejemplo, ahorita que está en la etapa de socialización, al ciudadano de a pie, pues sí se le habla de una nueva constitución, de una reforma del Estado, pero quiere ver resultados, o sea, quiere sentir algo palpable, que se debe decir, bueno, ya tenemos que esta constitución te va a traer como beneficio esto. Se oye mucho de derechos humanos, pero sigue habiendo detenciones arbitrarias, el derecho a la salud, mujeres que dan a luz en el baño, o sea, que toda esa gama de derechos humanos todavía sí están muy bonitos en el texto constitucional, pero en la práctica la gente quiere algo que en verdad la haga sentir orgullosa, ¿no? Y feliz. Empezamos en la comisión otra encuesta. Una de las preguntas que se va a hacer no es si han oído hablar de la Constitución, porque hoy han oído hablar en la que hicimos en los medios de comunicación, no en las escuelas. Entonces se va a incorporar a los planes de estudios de educación básica y seguramente va a ser considerada, por ejemplo, los planes de derecho para los especialistas. Pero la gente se pregunta, y eso lo pusimos en la encuesta, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Cómo me va a dar, verdad? Bueno, pues si pensamos en los ciudadanos y no pensamos en la estructura del gobierno, pues tienes que saber que hay 26 derechos humanos reconocidos. Ahí está muy sistematizado en esta Constitución los 26 derechos. Y que hay 7 considerados en una acción positiva del Estado, 7 grupos vulnerables que tienen prioridad. Es lo más sencillo cuando uno entra al debate. Oye, dice,
ya pararon la escuela, si tienen en Oaxaca tantos días parados, y los niños, ¿cuál derecho prevalece? ¿El laboral de los trabajadores o el de los niños? Ah, no, pues el primero es el de los niños. Entonces, eso le va a servir a la gente, saber cuáles son los 26 derechos humanos, cuáles son los 7 grupos vulnerables, como el caso que tú mencionabas de las personas pues en el tema de situación de embarazo que no tienen forma de ser atendidas en salud. Y claro, para mí, yo creo mucho en esto, para que le exijan al Estado, a los gobiernos, que digan, esos son mis derechos, mira, aquí están en la Constitución, para que participen. Porque bueno, si saben que hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial, hay un organismo estatal de derechos humanos, que sepan a quién exigir. Si hay un organismo un instituto de participación electoral y de participación ciudadana, que sepan qué hace. Y si en un momento dado tenemos un instituto de transparencia, que como ciudadanos, pues queremos formar ciudadanía, ahí lo señalan en la Constitución, hay que formar ciudadanos, pues que sepan para qué sirve el organismo de transparencia, que sepan que es una responsabilidad la rendición de cuentas de los funcionarios. Yo creo que ahí hay una utilidad. Y para el gobierno, ¿para qué le va a servir? Pues lo decía alguno de los especialistas, es una ruta de navegación para hacer factible el desarrollo económico. En el título 2, en una de las innovaciones, hablamos de que el Estado está obligado a tener un plan de desarrollo a 24 años revisable cada 6. Es una cosa que hemos vivido, le hemos criticado a veces, que cada gobierno hace un plan de 6 años y ya no vuelve a verlo, o lo hace uno de 3 años y no lo siguen. Aquí hay obligaciones para que tenga este Estado, es una innovación en el caso de Durango, un plan con visión de futuro. Por ejemplo, tenemos una supercarretera que tenía 14 años construyendo, no fue de un sexenio, o un centro histórico que tiene 10 años construyéndose, no es de un sexenio ni un trienio. Entonces yo le encuentro que no solo es una ruta de navegación para el gobierno o para el Estado, sino para los ciudadanos. Puse el ejemplo de los derechos humanos. Así es. Ingeniero, ahora con las reformas estructurales y específicamente la reforma político-electoral, que también da una sacudida al sistema político mexicano, va a tener otra vez que reformarse la Constitución local, ¿no? Ya se reformó. Nosotros, con el tema de la reelección. Sí. Nosotros previmos, y lo dice en el libro, está el proceso de construcción. Ahí están los debates. El tema político, sabíamos que nos iba a mover la estructura, no la estructura general, nos iba a mover algunos artículos o algunas secciones. El tema político ya lo veíamos venir. Nosotros no podíamos poner aquí la reelección o la de ayuntamientos y de los diputados, aunque se planteó en los foros, porque ahí sí teníamos la rigidez en la Constitución Federal, esa facultad no la tenía el Estado. Entonces la reforma político-electoral, que fue la que nos afectó, realmente nos movió 12 artículos de los 186. Pero estaba previsto, en el libro ese que entrego yo como una especie de memoria del proceso, está previsto los cambios políticos. Hay temas que no nos afectan, si hablamos de energética no nos afecta, porque ahí está previsto ya lo de energías renovables, como una tendencia que Durango, es las aportaciones que hace al país o a la República, pues ya lo veíamos venir. Si hablamos del tema de telecomunicaciones, es de competencia federal. Entonces, sí, es previsible, pero ya no nos mueven toda la estructura. Es decir, ya sí hay una reforma, y ponía el ejemplo de educación, una reforma, pues están tratando la educación básica, ¿no? Pues hay que reformar aquí, el artículo ya está ahí, la ley de educación básica. Si hay una reforma a la educación superior, o como queremos que haya ciencia, tecnología e innovación, pues no pasa nada, porque en la legislación secundaria se ajusta. Así es. Entonces, nada más 12 artículos. Es todo, y ahí está el anexo en mi libro, inmediatamente los pusimos. Ya sabíamos que venía el tema de las mujeres. Nosotros pusimos la palabra promoverá la igualdad. No pudimos señalar que era obligatorio el 50-50, que es el tema de equidad de género, de igualdad, decimos nosotros, ¿no? En la Constitución. Ese, pues, aunque se planteó en los foros y lo exigieron mucho, no podíamos meternos a eso. Había que esperar lo federal. Así es, ingeniero. Bueno, ingeniero, pues la primera etapa de esta comisión de socialización es con su libro. ¿Qué sigue? Bueno, decía yo que la comisión es una estructura de coordinación, no tenemos presupuesto. La primera parte empezamos yendo a las instancias que nos invitan. Fuimos al Instituto, al INEGI, Nacional de Información. Ellos es una instancia federal que tiene que ver mucho con la información. En esta Constitución se prevé que tendremos aquí un sistema de información gubernamental
vinculado al nacional. Entonces, ya fuimos allí a ese público. Nos invitaron, por ejemplo, hicimos un evento con los organismos constitucionales autónomos. Es un tema no conocido ni tratado en Durango. Se hizo en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, participó de Derechos Humanos y participó de Acceso a la Información Pública. Vino un investigador de jurídicas de la UNAM, el doctor César Astudillo, que ve allí justamente el tema de constituciones locales. Bueno, aquí ya tocamos ese tema que no estaba en la mesa de Durango, el tema de organismos constitucionales autónomos. Lo tocó él, lo tocamos nosotros. Ya empezó, hay unas instancias que ya son parte de eso. ¿Qué les digo yo ahí a los organismos? Oiga, ustedes tienen aquí facultades para iniciar leyes, inícienlas. No le dejen todo el trabajo al Congreso. Ya hay un tema de socialización. Nos invitaron de la Facultad de Derecho, fuimos a la Facultad de Derecho, tenemos otras invitaciones más con algunos profesores, pero igual, ¿qué proponemos? Bueno, miren, los datos, las encuestas dicen que hay corrupción, que los políticos violan mucho la ley, que no hay cultura de legalidad, pero también los jueces. Entonces, pues decimos que con respeto a la autonomía, pero vean la posibilidad de que en los planes de estudios, en el plan respectivo, se incluya el conocimiento de la Constitución local, no nada más la federal. Fuimos el próximo día, luego nos invitaron a una asociación de trabajo social, ahí en el espacio que se llama Casa de la Cultura Jurídica, a hablar del tema de derechos humanos, también ahí. Entonces, ahí va caminando. El próximo 22, el que Durango cumple 190 años de vida institucional, vamos a ir al Poder Judicial, van a presentar mi libro, se usa como material ahora de apoyo, lo va a presentar el doctor Apolonio Betancourt, viene el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y vamos a hablar del tema, así como en la Facultad de Derecho hablamos de soberanía, vamos a hablar aquí de los poderes y de la historia del constitucionalismo duranguense, porque este libro contiene un ensayo, alguna aportación para que los estudiosos lo tomen en cuenta, del constitucionalismo duranguense durante los últimos 200 años. No solo hablamos de las 5 constituciones, sino qué ha sido de los duranguenses, desde Güereña, que participó en las Cortes de Cádiz, que era duranguense, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ahí vamos a llegar al Poder Judicial. Tenemos una reunión y está operando ya un convenio con la Secretaría de Educación Pública para que hay un grupo de maestros trabajando para incluirla en una materia de secundaria, en la enseñanza de la Constitución, y luego también otra reunión presentando el libro con los directivos del sistema estatal de educación. Esa es la primera etapa, que la habíamos previsto para el mes de abril y mayo. Y luego habremos de generar documentos específicos, ya no el libro, para iniciar ya la difusión más ampliamente. Por ejemplo, ahorita tocamos el tema del sistema educativo, pues es la agencia gubernamental que está en todas partes del Estado. Así es. Bueno, pues toca todavía mucho trabajo por hacer, ingeniero. Y ya para finalizar, ingeniero, que estamos en la recta final de nuestro programa, también además de lo que comentábamos de algunos investigadores que hablaban del movimiento social necesario o indispensable para crear una nueva constitución, también estudiosos del derecho se comentan como un ingeniero tratando el tema constitucional. Sí, ese fue un fenómeno. La verdad es que yo incursiono en esto desde que empecé en el Senado de la República. Me encomendaron crear un centro de informática legislativa del Senado de la República, entonces tuve que estudiar. Me ha servido ser ingeniero por la sistematicidad de la información. Entonces ya tenía yo atrás, desde el 96, un primer libro que se llamaba Nuestras Constituciones, la federal y la estatal. De ahí había la inquietud. Ya hubo 4 ediciones, ya le dijimos adiós, ahora empezamos con esto, porque finalmente todos podemos investigar. Así es decir, y obviamente en el equipo, ahí en mi equipo pequeño, están abogados con experiencia en el Congreso. Y además, en lo personal, consulto y pregunto. Yo llegué con mucho interés a dar el seguimiento a lo que hacía el licenciado Luis Enrique Benítez, un gran tribuno, que hizo también una propuesta de reforma artículo por artículo. Pero, digamos, pues finalmente yo, con todo respeto y guardando comparaciones, pues Pastor era ingeniero. Y Lasay, el que habló de que era un pacto social, era ingeniero en el siglo pasado.
y Palavicini era ingeniero, pero eran diputados. Y finalmente, bueno, pues son tiempos de grupos interdisciplinarios. Por ejemplo, yo me entiendo muy bien con los abogados, me entiendo muy bien con Alberto de la Rosa. Es correcto. Muy bien, pues muchas gracias, ingeniero Emiliano Hernández Camargo, por acompañarnos esta mañana aquí al periódico Victoria. Y bueno, pues vamos a seguirle dando seguimiento a sus trabajos en materia de constitucional, que en lo particular me parecen interesantes y son un aporte. Y esto, pues, a los abogados que critican debería ser de motivación. Pues hay que ponerse a trabajar. Sí. Pues muchas gracias. Hoy ya ganamos aquí un difusor más. Es correcto. Muchas gracias, así como le agradecemos al ingeniero Emiliano Hernández Camargo su acompañamiento. Le agradecemos a usted, amigo televidente, y ya sabe que el programa se repite a las 8 de la noche y posteriormente se sube al canal de YouTube, pues que también sirva como elemento de difusión de esta Constitución duranguense que poco se conoce. Tiene usted razón. Tenemos ya. Así es. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.